pedagógicas hermosas, hermosas, ¿no? Con muy poco recurso, digo desde lo material, ¿no? Pero con muchísima cabeza y corazón para poder llevarlo adelante. Así que creo que eso también está muy bien. Sí, creo que nos puso en el lugar justo de tener que registrar que la educación es impensable si no se piensa en términos de aprendizaje. Y nos puso a aprender a nosotros también, que a veces viene muy bien porque nos da un registro fuerte de qué pasa con lo que hacemos en las aulas, ¿no? Y cómo se vive lo que pasa y lo que hacemos en las aulas. Tal cual. Bienvenida, la saludo a Silvana y a Ligia. Qué bueno tenerlas por acá también. Mirá, acá está Mar del Plata, Necochea, Sí, estamos toda la zona. todas las zonas, bien. ¿Cómo están? Muy Bien, gusto bien. participar. Qué alegría escucharlo a Gerardo. Silvana, qué bueno, Ligia, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien. Hasta Marina también, nuestra jefa regional. Marina, le debo un llamado a Marina, ahora que veo, me acuerdo, te debo un llamado, Marina, Ya te lo va a reclamar en Hola, cualquier... ¿cómo por el aula están? móvil. Mirá, no, viste, se me pasan las cosas. Bueno, ya hablaremos. Sí, no era tan urgente, por eso creo que quedó, pero mañana te llamo. Este, Bueno, Marina, Graciela, quiero avisarles que Gerardo, que ya estamos saliendo en vivo por el canal de YouTube, así que cuando quieran, damos Bien. inicio. Bueno, entonces voy a hacer la introducción y te voy a dar la palabra, Gerardo. Bueno, buenas tardes a todos y a todos los que nos siguen por el canal de YouTube, por la FM 107.1, nuestra radio El Puente y por nuestro espacio de Facebook. Y a todos ustedes que están acompañándonos en la sala. Yo pensaba, cada vez que vamos a iniciar un conversatorio, yo pienso cómo encuadrar, como uno hace con el aula, ¿no? Cómo encuadrar la acción del momento, ¿no? Y pensaba que la educación es un hacer colectivo, y es un hacer colectivo que uno hace siempre articulando situadamente en los contextos en los que se desarrolla. Y si esta es una afirmación que le cabe plenamente a la educación en general, creo que con más razón y fundamentos le cabe a la educación técnico profesional. Y lo digo porque la educación técnica profesional se mira en el espejo de las realidades, se mira en los problemas y en los desarrollos de las comunidades. Y a partir de esa lectura que hace en espejo, la educación técnica profesional se piensa a sí misma como respuesta. Y eso me parece que es uno de los más grandes, importantes aportes que esta modalidad de educación le hace incluso al sistema en su conjunto como una forma de generar educación situadamente. Durante mucho tiempo se ha discutido cómo debe ser un sistema formador, ¿no? Cómo debe ser el sistema formador de la educación superior. Si tiene que ser docente, si tiene que ser técnico, si tiene que ser solo universitario, ¿dónde caben en esos modos de mirar los institutos superiores? Si institutos o docentes o técnicos, si sí o no. Y por lo que decía al comienzo, de que la educación se construye articulada en los contextos, la verdad es que los institutos superiores de esta provincia hemos crecido a medida de muchas realidades, con cierta anarquía rebelde de lineamientos disciplinantes. Y la mayoría de los institutos superiores de esta provincia somos mixtos, docentes y técnicos.
Y nos hemos visto obligados a resolver la síntesis de políticas particulares y modos de construir conocimientos específicos y sostenidos en lógicas diferentes. Pero en lugar de constituir un gran problema, esto ha sido una gran oportunidad, porque nos ha hecho crecer con miradas más plurales. Yo me atrevo a decir que en los institutos anidan las diversidades casi como una norma instituida. Y esto es muy bueno, y es muy bueno, creo yo, para lo que viene, muy bueno para lo que va a haber que pensar a futuro después de esta inédita situación que todavía estamos viviendo. Y entonces, en este escenario de nuestros 50 años y dentro de este ciclo de conversatorios que nosotros centramos en el eje los desafíos de una educación como derecho, entendemos que uno de ellos es el de la educación superior técnica en el contexto de la pospandemia. La educación superior técnica tiene un profundo y gran desafío para pensar y para ayudar y acompañar, creemos nosotros, al desarrollo local y de las comunidades de esta provincia en este tiempo que se viene. Así que teníamos que buscar quién hablara de todo esto y quién nos aportara, nos interpelara a pensar este desafío. Nadie mejor creo que Gerardo Marchesini para ello, así que yo le agradezco infinitamente que él de este modo haya llegado hasta Tres Arroyos y esté hoy en nuestro canal y en nuestro Face y en nuestra radio, llegando a la comunidad no solo de nuestro instituto, sino de todos aquellos que de una manera u otra, ahora simultáneamente o luego, van a poder escucharlo y compartir. Y para presentarlo, yo quisiera recuperar un par de cuestiones de su trayectoria profesional, porque Gerardo representa exactamente un ejemplo claro de lo que la educación técnica le ofrece a cualquier sujeto, a cualquier ciudadano de este país, porque Gerardo es un egresado de una técnica de la Escuela Nacional de Educación Técnica número 1, del Otto Kraus, y como técnico químico, pero también es licenciado en Ciencias Químicas en la Universidad de Buenos Aires, y también es técnico superior en diseño tecnológico por la Universidad Tecnológica Nacional, y por esa misma universidad es profesor en disciplinas industriales y es licenciado en tecnología educativa, porque esas son las ventanas que la educación técnica le abre a cualquier ciudadano en términos de transitar distintos desarrollos de competencias que le permiten múltiples actuaciones. Y lo es también su experiencia como docente, porque Gerardo ha sido maestro de enseñanza, ha sido profesor en el aula de la secundaria técnica, ha sido jefe de departamento, ha sido coordinador de centros, ha sido coordinador de proyectos, de áreas, y también como funcionario, porque tanto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en su Secretaría de Educación, en la Dirección de Planeamiento, participó entre 2004 y 2011 en cantidad enormes de proyectos y de acciones. Que también es capacitador, fue capacitador del CEPA en desarrollo de proyectos tecnológicos, en varios desarrollos, y lo mismo hizo para la provincia de Buenos Aires, en la Dirección General de Cultura y Educación, y allí fue director de Educación Técnica hasta el 2015, presidió comisiones evaluadoras de pruebas de selección de inspectores de la modalidad,
lo que da a uno una visión de qué es lo que se quiere mirar en un sistema. Fue referente técnico político de la Comisión Federal de Educación Técnica Profesional entre el 2011 y el 2017 y fue coordinador de la implementación del Programa Nacional de Formación Permanente para la modalidad técnico-profesional entre el 2014 y el 2015. En la actualidad, Gerardo es director provincial de Educación Técnico-Profesional y es en calidad de este rol que cumple en la provincia de Buenos Aires, que nosotros lo hemos invitado esta noche y le agradecemos enormemente que nos acompañe aquí en Tres Arroyos para hablar sobre esto que es una de nuestras preocupaciones, la educación técnica superior y su gran desafío de dar respuesta a los desarrollos locales y de sus comunidades. Muchas gracias, Gerardo. Bienvenido a Tres Arroyos. Esto no invalida que la próxima será en la presencialidad, pero gracias por estar de este modo esta noche aquí con nosotros. Bueno, La gracias sala es tuya. a ustedes, Graciela, y a todo el equipo por la invitación, por el honor de compartir estos espacios tan importantes y simbólicos y necesarios para la reflexión, la transmisión de las políticas públicas, y lo tomo como, agradezco mucho tus palabras en cuanto a la trayectoria. Digo, si algo podemos decir de la trayectoria es que somos docentes muchos años, en muchas responsabilidades de distintos lugares, así que me siento entre colegas para charlar de algo en base a la responsabilidad que hoy ejercemos, pero siempre en un ida y vuelta tan interesante. Así que agradecido profundamente por esta invitación. Yo pensaba, cuando charlábamos, Graciela, acerca de este espacio, y un poco recuperando lo que el otro día en una muy linda reunión que tuvimos de Consejo Superior Provincial, también debatíamos con las compañeras y compañeros representantes. La educación técnico-profesional tiene, como vos bien marcaste, un desafío en los tiempos que corren muy, muy importante. Lo dice su ley nacional, digo, están los propósitos. Yo siento, particularmente en estas circunstancias, que estamos como entrando verdaderamente a la cancha en este momento. Siento eso, siento como que desde la sanción de la ley en el 2005, que nos volvió a dar entidad como educación técnico-profesional, nos generó un fondo para hacer reales las políticas, ¿no? Las políticas propuestas en nuestras leyes y nuestras normas sin recursos materiales son casi deseos, y la ley de educación técnico-profesional, la ley nacional, es una ley programática, lo decíamos el año pasado en los conversatorios de los 15 años de la ley, es una ley programática, y es una ley programática con recursos, con asignación de recursos. Y eso permitió recuperar, después de la nefasta desaparición de los 90 del marco normativo y del proyecto de país de toda la educación técnico-profesional, digo, nos permitió, después de un largo periodo, iniciar un proceso de reconstrucción. Ese proceso de reconstrucción, como todo proceso de reconstrucción, digo, empieza por volver a levantar cimientos. Y bueno, en eso se nos fueron de los 15 años 10, en una recomposición de lo que estaba muy abandonado, pero también de una expansión del sistema de educación técnico-profesional, que en el caso de la provincia de Buenos Aires, más que se duplicó, ¿no? Esto lo decimos siempre. Digo, fue una expansión muy importante. De representar el 6% del total de títulos y certificados de la educación, pasamos a representar casi el 15%.
en la provincia de Buenos Aires. Después viene un periodo, que es el periodo de estos últimos años, que ha habido otra política y una desinversión, y acompañado con la desinversión, lo que nos pasó es que nos estancamos, digamos. Estamos hoy, pre-pandemia, estoy hablando, en los niveles de 2015 con respecto a matrículas, a impacto de la educación técnico-profesional. Sí, seguimos siendo entre 14 y 15% de títulos y certificados. Es decir, nosotros previo a la pandemia, debíamos empezar un segundo periodo de crecimiento que tiene otros desafíos, que no es igual al primer periodo de crecimiento, que es un crecimiento que debe cualificarse. Desde el punto de vista cuantitativo, esto lo decimos siempre, nosotros debemos volver a crecer al doble. Los países industrializados de cualquier modelo tienen denominadores comunes, y esos denominadores comunes pasan por aproximadamente representar un 30% de los títulos y certificados ligados a la educación técnico-profesional. Después hay que ver hacia adentro esa composición de títulos y certificados. No es solo un problema cuantitativo. Nosotros estamos a la mitad cuantitativa, pero estamos lejos cualitativamente. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros volviésemos a crecer al doble, no nos sirve esta composición que hoy tenemos. La composición debe cualificarse. Y esa cualificación va necesariamente de la mano de la educación superior y de la formación profesional continua. Esto cuando uno mira experiencia internacional comparada. Digo, ningún modelo es transferible en forma directa, pero sí hay denominadores comunes bien claros con respecto a esto. En ese punto de partida de esta nueva impronta de gestión, nos toca atravesar esta situación excepcional. Con lo cual, pone de manifiesto justamente el desafío que vos decías, Graciela, al inicio, que está puesto en nuestra ley, pero yo decía, siento como que es el momento que tenemos que salir a la cancha de una vez por todas. Ya no hay ensayos, ya no tenemos ensayos, ya se terminaron los partidos de prueba. La verdad que tenemos que salir a dar una respuesta a los múltiples problemas que tenemos como sociedad, que abarcan un 25% de la población económicamente activa en la economía social, un 50% de pobreza, una desocupación importante, sobre todo en la franja etaria 18-24, que todos sabemos en el mundo es la franja que duplica siempre los índices de desempleo, pero que en nuestro contexto es mucho más acuciante, y sobre todo para la educación superior, porque son los sujetos de nuestros institutos superiores. Digo esto porque empieza a haber tensiones en un país que empieza a encontrar otra vez un camino de recuperación económica, de leve recuperación económica, después de un piso tocado por la pandemia, empieza a generar las tensiones habituales, sobre todo sobre la educación técnico-profesional, con respecto a la demanda de puestos de trabajo. Ya vivimos estos días una que fue pública, pero no es la única. Y acá hay un primer punto que yo quisiera tocar con respecto al eje de esta charla, ¿no? Cuando la pensábamos. Es decir, la educación técnico-profesional forma para el trabajo, no forma para la demanda laboral, no forma para el empleo. Esta es una discusión que queremos dar. La demanda laboral es parte del mundo del trabajo, pero no es lo único del mundo del trabajo. Y esto es una diferenciación conceptual que me parece importante que dejemos en claro, por lo menos desde la responsabilidad como funcionarios de la política pública de la educación técnico-profesional. Mal haríamos si las instituciones educativas reproducirían el mundo del trabajo como lo tenemos. Es el mundo del trabajo que genera 50% de pobres. Digamos, tenemos una sociedad inviable que tenemos que cambiar. Creemos profundamente en la educación como herramienta de cambio social, y en el caso de la educación técnico-profesional, justamente como herramienta para generar mejores condiciones de trabajo, empleabilidad, porque la educación técnico-profesional
en términos de desarrollo humano y social y de crecimiento económico, tiene una enorme incidencia sobre la creación del empleo. Lo que no quiere decir que uno deba constituirse en función de la demanda de empleo. Digo, y este es de donde uno se para en esa discusión. Creo que la llave principal de esa discusión la tiene la educación técnico superior. Estoy convencido de esto. Justamente porque abarcan esta franja, justamente porque la franja que más difícil es de emplear, justamente porque le incide más sobre el arraigo, ¿no? Esto que discutimos siempre. Argentina tiene un problema enorme, enorme de arraigo, y es un poco el del huevo o la gallina, ¿no? Jóvenes migrando a los sectores urbanos para conseguir oportunidades de trabajo, porque no los tienen en sus, o es muy difícil conseguirlos en sus localidades de origen. En la provincia de Buenos Aires esto es muy notorio. Migrando para conseguir un trabajo y tratar de proseguir un estudio. Por supuesto, esto segmenta aún más la sociedad, porque quien está en condiciones de abarcar esto significa estar en una mejor condición, y aquel que no está en condiciones de migrar realmente tiene muchos problemas para desarrollar su vida profesional. El arraigo está ligado a las oportunidades de trabajo, de infraestructura, de desarrollo integral y, por supuesto, de formación. Y esa formación, creemos nosotros, que rápidamente tiene que volcarse en educación y trabajo, y en generar empleos y empleos cualificados. Ahora, por eso digo, estamos llamados en este momento crucial a dar esta discusión de fondo. Y hablábamos de algunas cuestiones de cómo encarar, digo, cómo, porque podemos, cuando uno tiene responsabilidad, lo digo esto en términos personales, tiene responsabilidad de gestión, y estamos aquí en un ámbito donde somos colegas responsables con distintas responsabilidades en el sistema de educación técnico-profesional. Bueno, ¿cuál es la línea de acción que debemos seguir adelante? Porque podemos coincidir con los diagnósticos, pero no tenemos, tenemos la responsabilidad de implementar líneas de acción con respecto a esto. ¿Cómo podemos transformar la no migración? ¿No? Para que tengamos una idea, casi tenemos una enorme cantidad de localidades que los últimos 7 censos, u 8 censos, es decir, en el lapso de 80 a 70 años, tienen la misma población, con una franja etaria corrida. Es decir, son productores de jóvenes que emigran. Emigran a los sistemas urbanos, y algo ha quedado demostrado, con la pandemia, como tantas cosas, no lo creó, ¿no? Lo puso en evidencia. Son la irracionalidad de la urbanización de los grandes sectores urbanos, ¿no? Donde vos migrás por día, se movilizan 3, 4 millones de personas para trabajar en un lugar y volver, con un costo de horas e insumos e infraestructura descomunal, que ningún servicio público puede absorber, ¿no? Si esto algo ha dejado en evidencia, y de hecho por eso se ha podido hacer muy pocas aperturas parciales, porque las aperturas parciales rápidamente resultaban en contagios, digamos, es imposible sostener ese flujo de personas, y por el otro lado, una densidad demográfica muy baja en sectores ricos, porque no son sectores desérticos, son sectores con naturalezas ricas, pero con un modelo de concentración en la producción extremado al máximo. Digamos, ¿no? Que nosotros tenemos cadenas productivas en la Argentina que tienen un nivel de concentración único en el mundo. Único en el mundo cuando uno mira cómo está compuesta la cadena. Bueno, este es el gran desafío que tiene la educación técnica profesional, y en primera instancia, porque creemos que es la forma, la llave para convertirla, la educación técnico superior y la formación profesional continua. Entendiendo la formación profesional continua, básicamente, son las certificaciones provenientes a los niveles superiores, es decir, que se requieren titulaciones secundarias o que corresponden a la formación continua de un perfil profesional. Que es lo que no tenemos desarrollado tampoco, es lo que menos tenemos desarrollado.
La mayoría de los títulos de certificación en formación profesional corresponden al nivel 1, es decir, aquellos que no necesitan ni finalización del ciclo secundario. La necesaria articulación entre formación profesional continua y los campos técnicos específicos de las tecnicaturas superiores en las familias profesionales que determinamos como prioritarias es el primer paso que tenemos que dar. Y ahí vamos con lo que nosotros llamamos integralidad curricular. Es decir, no podemos seguir pensando nuestros planes de estudio en sí mismos, sino como parte de una familia profesional. Voy a pasar rápido, si te parece, Graciela, una presentación con algunas cosas salteadas como para que vean por dónde vamos, digo, en este camino de expandir la educación técnico-profesional, la educación superior y la formación profesional continua, de nivel 3 y continua principalmente, a la vez que la cualificamos, ¿no? Esto que dijimos, digo, estas son como dos metas de gestión: abarcar mayor oferta cualificada por familia profesional. Voy a compartirlo, si puedo, de acá. No sé cómo se comparte. Acá, compartir pantalla. Me tienen que habilitar, ¿eh? No sé quién maneja el Zoom, porque si no, mientras yo sigo hablando. Por ahí puedo. Ahí. Noelia te va a habilitar. Noelia está... Bueno, Noelia me habilita. Me dice que... ahí está. Perfecto. Listo. Estamos viendo, ¿no? Bien. Hay un primer ítem, que es el ítem de tener en cuenta el enfoque territorial y sectorial para la planificación de la educación técnico-profesional. Esto básicamente abarca tres ejes que hacen al enfoque territorial y sectorial. Primero, considerar las características particulares de cada de las poblaciones y la necesidad de formación. Esto que se dice habitualmente, digo, está puesto y expresado, muy pocas veces tiene asidero real, digamos, sobre lo local. Proveer ofertas educativas, estrategias y recursos adecuados, respetando la diversidad de públicos y sus biografías socioeducativas y ocupacionales. No hay modelo de desarrollo local en el mundo que haya obviado ampliar la base social. Una forma de cualificar la educación técnico-profesional de la mano del desarrollo local necesariamente va de ampliar la base social. Es decir, más individuos tienen que entrar a la educación técnico-profesional no por la puerta tradicional, que vendría a ser la educación secundaria, técnica o agraria, o los que entran de la secundaria orientada hacia tecnicaturas superiores, sino también hay que abrir la puerta de aquellos trabajadores que deben cualificarse a través de la formación profesional para poder, mediante la terminación de nivel, ingresar hacia las carreras de educación técnica superior. Esta puerta hay que abrirla, y hay que abrirla rápida, porque es la forma como uno compensa perfiles ocupacionales dentro de un sector determinado, un sector estratégicamente determinado. Luego la relación sistemática con el mundo del trabajo, y acá viene otra vez esta tensión, ¿no? La conexión de ofertas que potencien las actividades formativas y faciliten la relación de los estudiantes egresados justamente con las economías locales. Regionales, o fortaleciendo la cadena de valor agregado a la producción de bienes y servicios regionales. Un tema que estamos en absoluta deuda es justamente las articulaciones entre los proveedores de las cadenas de valor de algún tipo de actividad económica que hay en nuestras ciudades del interior principalmente, donde las cadenas de valor son abastecidas por el conurbano, con un costo logístico enorme. Esto podríamos dar un montón de ejemplos. Hay muchos observatorios de universidades y propios haciendo estructuras de cadena de valor, y la verdad que es un componente que uno tiene que pensar al momento de pensar la oferta. Y después generar mecanismos de conocimientos prospectivos que permitan anticiparte
a los escenarios de transformación productiva, innovación de saberes productivos y conocimientos tecnológicos sobre los sectores de referencia. Digo esto porque en general nosotros tenemos generación de conocimiento descriptivo, no prospectivo. Digamos, nosotros tenemos que poder hacer investigación prospectiva con respecto a el desarrollo de cadenas de valor, de desarrollo local, que obviamente el sector productivo en la Argentina se ve muy golpeado, sobre todo el sector pyme, a través de políticas económicas no sostenidas en el tiempo, políticas que privilegian lo financiero, como nos pasó en los últimos tiempos, y que propician la concentración. Digamos, entonces es muy difícil, porque si uno no tiene una planificación estratégica, no puede pensar aquellas certificaciones que den respuestas rápidas a un incremento de demanda laboral, pero a su vez piense estructuralmente aquellos cuadros técnicos más estables dentro de la misma cadena de valor. El otro ítem fundamental para cualificar y cuantificar la educación técnico-profesional es lo que estaba diciendo antes de empezar la presentación, que es la integridad curricular. Nosotros debemos de dejar pensar los planes de estudio por nivel y pensarlos dentro de una propuesta integral dentro de la familia profesional. Propuestas con mayor grado de flexibilidad e innovación que permitan acceso a poblaciones, lo que decíamos, de distintos orígenes, con distintas calificaciones y con distintos niveles de escolaridad, y el reconocimiento de saberes sociolaborales que un sujeto a través de su historia haya construido, o que tenga, o que vaya a construir. Esto requiere diseño de propuestas, obviamente, en base a perfiles profesionales, con un mismo sector profesional y que avance de manera progresiva en términos de nivel de complejidad y forma articulada. Esa es la manera que nosotros estamos encarando ahora las reformulaciones o vacancias dentro de la educación técnico-profesional, desde la familia profesional. Entender la familia profesional y sus articulaciones. Y un dispositivo curricular que ofrezca alternativas de acceso y oportunidades, permitiendo, indiferentemente cuál sea la situación inicial del sujeto, desarrollar trayectorias de aprendizaje progresivas para sus necesidades y ritmos de aprendizajes. Digo, tenemos una enorme deuda en la cualificación de nuestros cuadros de trabajadores. Y esto se ve mucho en los sectores de demanda, de alta demanda. Digo, es una de las tensiones del otro día. No quiero referirme al tema puntualmente, pero es esto, cuando uno va a ver la demanda de cualificada es muy, muy alta, pero está absorbida por una franja etaria que tiene un límite por las condiciones de trabajo. Entonces debe renovarse, y cuando debe renovarse hay trabajadores que quedan con 28, 29 años y una experiencia importante fuera del circuito de elite, digamos, donde estaba empleado. Este también es un problema que tensionan las grandes terminales, ¿no? Sobre todo en el campo de mucha globalización, como puede ser el automotriz u otras. El otro eje fundamental, la vinculación territorial, la integralidad curricular. El otro es la incorporación de tecnología, innovación, investigación y transferencia tecnológica. Este es un punto complejo y largo, pero que yo quiero, puntualizar en 2 o 3 cositas. La incorporación de tecnología es la discusión que tenemos por adelante. Discutir tecnología es discutir soberanía. Esto nos tiene que quedar claro. Digo, un problema que tenemos en nuestros periodos cíclicos es que cuando tenemos flujo de inversión de fondos, no tenemos plan estratégico en cuanto a la irrupción de qué tipo de tecnologías vamos a incorporar a nuestra formación. Doy un ejemplo, podría dar 1.000.000 de ejemplos. Te voy a dar un ejemplo muy de estos días y de los Zoom de la pandemia, ¿no? Nadie habla si no termina sobre tecnología o sobre educación técnico-profesional, si no hace una referencia a educación 4.0, ¿no? Y repetimos esto y vendemos. La verdad que hablar de tecnología 4.0 significa primero hablar de transferencia de datos. Y la verdad no significa comprar maquinaria sofisticada, enlatados de software, hardware,
etcétera, etcétera, corriendo para conseguir los fondos para poder incorporarlo a nuestras instituciones, después ver cómo un docente se apropia de esa tecnología para poder transmitirla. No, la primera discusión tiene que ver con otra cosa, tiene que ver primero con la transferencia de datos. Nos es muy difícil mantener reuniones de Zoom sin que se caigan o se corten las conectividades, es muy difícil transferir un archivo o la transferencia o velocidad de datos que requerimos en función de Industria 4.0. Doy este ejemplo porque es como que se banaliza una vertiente que es muy importante, que es la industria, lo denominado Industria 0.0, con cuestiones que son más de cliché y de marketing. Nos pasa con energías, con las energías renovables. Argentina debe cambiar la matriz de energía. Bueno, hay que dar también una importante discusión acerca de qué entendemos por energía renovable y cuáles son los puestos ocupacionales que eso genera. Digo, allá de Tres Arroyos para el sur, conocen bien esta situación. La energía eólica es una energía madura tecnológicamente en el mundo, no somos proveedores, y la generación de grandes parques eólicos, que son necesarios obviamente para cambiar la matriz, no generan puestos de trabajo cualificados. No lo generan. En la instalación tampoco, porque la mano de obra en general viene externa, porque los financiamientos son de bancos extranjeros, las máquinas son extranjeras, porque ese financiamiento condiciona qué máquinas son, y por el otro lado, sí hay algunos puestos en cuanto a los mantenimientos. Ahora, ¿dónde está importante el cambio de matriz tecnológica? Está importante en los servicios. Bueno, ahí tenemos que reglamentar una ley que tenemos sobre esto, que todavía no está reglamentada, y que básicamente tiene que ver cómo discutimos con las empresas monopólicas del sector energético la reversión de los medidores. Este es un tema de plata, ¿no? Es un tema no técnico. Bueno, esta discusión también hay que darla, porque si no parece que todos tenemos que correr a través de la energía renovable, generar entornos formativos en nuestras instituciones que son carísimos. Digo, hoy un entorno formativo para sostener una oferta de energía renovable mínimo está en el orden de 25 millones de pesos, cuando no sabemos muy bien cuál es el campo ocupacional. Ahora, por el otro lado, la industria automotriz rápidamente incorpora la matriz eléctrica y en muy pocos años, muy pocos, estamos hablando de 3, 4 años, los preponderantes, los utilitarios van a ser eléctricos, y eso genera que tengamos sistemas de reversión y sistemas de alimentación, en fin. Digo esto porque es la discusión que hay que dar. ¿Qué tecnología? No podemos incorporar toda la tecnología. Ustedes saben que la tecnología es un gran negocio y es un factor de dominación y poder. Entonces, no desde ahora, desde el Imperio Romano y antes también. Digo, el manejo de la tecnología es el manejo del poder. Con lo cual ahí Argentina tiene una discusión que dar, porque a su vez es un generador de tecnología en algunos campos, a pesar de políticas que han impedido o han tratado de vaciarlos. Bueno, me parece que es una gran discusión que hay que dar. Actividades de investigación y asesorías que promuevan transferencia tecnológica entre nuestras instituciones y la mejora de procesos productivos en la calidad de productos de bien y servicios que brinda el pequeño productor local. Y a veces parece que tenemos que incorporar la tecnología de empresas de punta multinacionales. No, tenemos un sector que está muy atrasado tecnológicamente. Por ejemplo, nuestro sector metal mecánico promedio del conurbano bonaerense está trabajando en muchos de los casos con tecnología mecánica de los años 70 y 80. El salto que hay que dar ahí en esa matriz, que es de gran demanda de puestos ocupacionales, es un salto que nuestros técnicos medios y técnicos superiores, por ejemplo, mantenimiento industrial, lo pueden hacer perfectamente. Y hay que apuntar hacia ahí y no apuntar a las grandes cadenas o a lo que generan muy pocos puestos de trabajo. Después hay que trabajar mucho en lo institucional con proyectos de investigación y extensión relacionados con la generación, adaptación, desarrollo de tecnologías apropiadas para los sectores productivos. Esto de la venta a la tecnología de punta, miren, de punta nada. La tecnología debe ser apropiada para un desarrollo local. Proyectos tecnológicos y productivos con el mejoramiento de condiciones sociales, económicas y culturales de las comunidades. El desarrollo y el arraigo van ligados de un proyecto integral, nunca solo de un proyecto
de puesto ocupacional. Y lo que estamos trabajando para poner en marcha en forma rápida, ya algunos estamos trabajando en esto, son los centros de servicio tecnológico. Nosotros, a partir de una nueva institucionalidad, que son las unidades integrales de educación técnico-profesional, que obviamente van a alojar la integralidad curricular, van a incorporar la tecnología e innovación y la relación con el territorio, un eje central va a ser crear centros de servicios tecnológicos, que básicamente es una unidad de vinculación para desarrollar actividades y proyectos de transferencia y asistencia tecnológica respecto justamente al sistema socioproductivo. Impulsar incubación de proyectos tecnológicos de estudiantes y graduados que puedan ser generados en empresas de base tecnológica. Estos tres ejes son como fundamentales para vincular tecnología e innovación a las realidades de nuestro desarrollo local. Para todo esto necesitamos sí o sí una nueva institucionalidad, que no significa reemplazar institucionalidades que ya tenemos. La provincia tuvo una experiencia de unidades integrales que están nombradas en nuestra ley, en el año 18 fueron dadas de bajas. Nosotros estamos trabajando y ya la firma en la última etapa, pasando por legales, de una resolución de creación de unidades integrales, que básicamente, ¿qué es una unidad integral? Es una institución que modeliza, experimenta y anticipa innovación a nivel sistémico para la modalidad de educación técnico-profesional, basado en tres ejes: en la gestión y organización institucional, tipo de gobierno y conducción, y de ahí, obviamente, el faro es superior, digo, instituciones más colegiadas, con participación activa de estudiantes, de docentes, de equipo directivo, pero también de medio socioproductivo. El otro eje es la integridad del diseño, desarrollo y gestión curricular, esto que estábamos hablando, es decir, cómo pensamos en un sector profesional, las tecnicaturas medias, las tecnicaturas superiores, la formación profesional, aquellos individuos que provienen del sector ocupacional y requieren reconvertirse o especializarse en un sector profesional. Y el otro eje es el modelo de vinculación con el sistema socioproductivo y el de ciencia, tecnología e innovación, que es lo que hablábamos recién en la anterior diapo. Para eso requerimos una institucionalidad. Y esa institucionalidad va a tratar de modelizar para el resto de las instituciones de la región en estas tres acciones. Haciendo un resumen final, para no extenderme mucho sobre esto, los ejes de planificación para la educación técnico-profesional serán los siguientes. 1, la planificación estratégica, ordenamiento y regulación de la educación técnico-profesional. Ahí estamos hablando del sistema integrado para la modalidad, de las unidades integrales de educación, la institucionalidad, de la definición y diseño integrado de las ofertas formativas por familia, profesionales y niveles de la educación técnico-profesional, un observatorio prospectivo de la educación técnico-profesional, ahí tenemos mucho que hacer en cuanto a seguimientos de egresados, experiencias educativas, todo lo rico, por ejemplo, que nos dejó esta situación traumática desde lo pedagógico, digo esto que charlábamos un poco al inicio, un poco informalmente, debe poder ser sociabilizado y modelizado. La educación técnico-profesional carece justamente de escribir y de publicar y de modelizar, es un lado flaco que tiene la educación técnico-profesional, y trabajar sobre la evaluación del sistema de educación técnico-profesional, que también es una discusión que hay que dar, que tiene que ver básicamente con generar indicadores propios de autoevaluación. Cuando uno no hace esto, lo hacen terceros, y tenemos experiencias muy desgraciadas al respecto. El otro eje de planificación es la mejora continua de la calidad de la educación técnico-profesional. Y ahí tenemos que ver la relación y programar la relación, en eso estamos desde el punto de vista de la gestión, entre la educación técnico-profesional inicial y la continua. Para el caso de superior, básicamente los postítulos,
y todo lo que es formación profesional por sobre el título de técnico superior, lo que es formación continua. El gobierno y la administración de la educación técnico-profesional, otro eje de discusión. Los entornos formativos, y acá cuando hablamos de entorno formativo tenemos que poder hacer una amortización de la inversión pública rápida con respecto a los perfiles que tenemos que suministrar. No hay educación técnico-profesional de calidad, cualificada, si no invertimos. Eso está claro. Ahora, que invirtamos no quiere decir que tengamos calidad y cualificación. Pero son dos cosas distintas. Requerimos la inversión, pero esa inversión tiene que ser inteligente. Y esa inversión inteligente en el entorno formativo tiene que ligar los ciclos tecnológicos de inversión con las tasas de uso. La familia técnico-profesional que hay que desarrollar con el modelo local de desarrollo. Si no vinculamos esas cuatro variables, la verdad que estamos en problema y es lo que nos vino pasando. En los ciclos de inversión importantes, digo importante, 2006-2015 en el fondo de ETP se transfirieron 1.890 millones de dólares a todo el país. El fondo transfirió 1.890 millones de dólares en 10 años. Y en los últimos 4 de la gestión anterior, transfirió 120, de 540 casi que debería haber transferido. Digo estos números porque así todo estamos muy lejos de la inversión que países industrializados hacen para sus títulos y certificados. Siempre cuento esto, hay un indicador que nosotros intentamos construir en otras gestiones y que vamos a volver a construir, superada la pandemia, que muchos países industrializados hacen, es cuál es la inversión total por título o certificado emitido de la educación técnico-profesional. Ese indicador no está construido en la Argentina. Nosotros habíamos construido un piloto en el 2014-15 con una muy buena inversión del Fondo Nacional, y en ese momento, que era la cresta de la ola, llegábamos aproximadamente a 1/3 por titulación de nivel técnico, a 1/3 de la inversión de la media europea, para que nos demos una idea. Hoy estamos, directamente es incomparable, digamos, estamos en el fondo. Debemos recuperar esa inversión, porque sin inversión, y cuando digo inversión no es solo inversión en equipo, ¿no? Inversión en recursos humanos, en infraestructura, inversión total, estamos hablando. Bueno, ese indicador hay que construirlo. Los países desarrollados industrialmente publican estos indicadores. Y es interesante ver cómo cuando a veces se compara y se dice los perfiles técnicos profesionales de tal o cual país o tal modelo, dan respuesta y los nuestros no. Bueno, también hay que ver en los niveles de inversiones que esa sociedad hace sobre esos perfiles en función de la cualificación y la capacitación constante y la articulación. Bueno, esa es una discusión que tenemos que dar y que nuestra gestión está dispuesta a darla. Digo, recuperar la inversión no es sencillo, sobre todo por las circunstancias económicas en las que nos encontramos y la situación de pandemia, pero de todas formas hay una firme voluntad política de la gestión de la provincia en dar esta discusión y ir recuperándola. Otro de los ejes de la mejora de calidad, obviamente, es la igualdad de oportunidad, la inclusión social y la cobertura. Debemos, esto que se decía, que agrandar la base social. Si no agrandamos la base social de la educación técnico-profesional, nunca vamos a alcanzar los niveles de desarrollo que necesitamos. Y otra vez la evaluación del sistema de ETP con la mejora de la pertinencia formativa. Y el último eje de planificación para nosotros, el gobierno y la administración. Ahí tenemos la innovación en cuanto a gestión y organización de los servicios educativos e instituciones de la educación técnico-profesional, no solo desde sus equipos de conducción, sino también desde las formas del abordaje al conocimiento, la integralidad y el vínculo con el sector o el contexto socioproductivo. Voy a dejar de compartir. Ahí estamos, ¿no? Dejé de compartir. Eso era un poco contarles por dónde andamos desde la gestión o las propuestas en función justamente de este diagnóstico que venimos haciendo, de estudiar experiencia internacional comparada. Cuando nosotros decimos hay que duplicar el número y cualificar, es la base que un país industrializado de cualquier modelo, del modelo
si quieren, los modelos más europeos, los modelos más sajones, el modelo australiano, que es otro modelo, los modelos más asiáticos, los de países, por ejemplo, que se han desarrollado posteriormente o han alcanzado su industrialización posterior, digamos, posterior, estamos hablando de la década de los 80, los 90, como puede ser algunos países de Asia y Oceanía. Denominadores comunes hay. Uno es la inversión por título y certificado, otro es la integralidad curricular, otro tiene que ver con la vinculación con el sistema científico-tecnológico, y por supuesto, cuando uno mira un modelo nuestro, nosotros somos un país muy particular, en unas circunstancias muy particulares, uno debe tomar esos denominadores comunes y armar un modelo propio. Y ese modelo propio también está sesgado, porque digo, hay muchos países que se han industrializado con tecnologías externas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en Asia. Esos países tienen alto nivel de industrialización, pero una gran precarización laboral. Digo, tampoco queremos ese modelo, es un modelo de discusión que tenemos que dar. Indudablemente el desafío principal está en la expansión y jerarquización y mejora de la educación técnica superior. Es la llave de la cualificación de toda la cadena de la educación técnico-profesional, la educación superior. Esto no me cabe ninguna duda, porque uno ve cómo países que no tenían una gran educación técnico-profesional la han desarrollado en un modelo de país industrializado, y es por donde han empezado. Por esto y por la cualificación de la formación profesional. Argentina tiene una tradición muy fuerte en la educación secundaria técnica, de ahí provengo yo, y conozco bien el paño. Ha sido muy fuerte, ha sido la que más resistió, y porque allá por fines del siglo XIX, con Krause y su generación del 80 tardía, ¿no? Era parte de lo último de la generación del 80, tenía esa impronta de modernizar el siglo XX, y dio una gran discusión que es muy interesante de traer a estas fechas. Yo siempre lo cuento esto. Con respecto al modelo de títulos universitarios, Krause era ingeniero. Krause nació en Chivilcoy, ¿no? A veces uno cree que Krause nació en Alemania, ¿no? Era de una familia alemana, pero nació en Chivilcoy. El padre de Krause era amigo de Sarmiento. De hecho, Sarmiento era su padrino. Era ese modelo, ¿no? El modelo de la inmigración y la modernización. Cuando Krause organiza la escuela industrial pensando en los perfiles técnicos, se gana muchos enemigos, entre ellos los ingenieros de la Universidad de Buenos Aires, de la cual él era parte, ¿no? Porque era ingeniero recibido. Y tal es así que no sé si saben la historia, pero en el primer conflicto del modelo del centenario, el modelo de 1910, educativo, la Universidad de Buenos Aires no reconocía los títulos de técnico de Krause, que quedaban muy cerquita de la sede, para proseguir estudios universitarios. Justamente en este conflicto, digo, hasta ahí llegó el conflicto en ese momento. Digo, Krause decía a fines del siglo XIX, cuando fundamenta los planes de estudio de la educación técnica secundaria, de la educación técnica, de la educación industrial, llamó él, ¿no? Era de nivel secundario en ese momento, la crea con 3 planes: el de mecánica, el de construcciones y el de química, y al otro año el de electrotecnia, ¿no? Son los 4 planes fundacionales, los 3 primeros fueron esos. Y él dice algo así como, el siglo XX, dice, será de los que dominen la manufactura de las materias primas. Lo dice Krause en el 19, y por eso generó el técnico químico, que fue una cosa de hiperavanzada para esa, no habiendo ningún tipo, él dice así en el plan de química, dice, no habiendo más industria en el país química que la de pintura con sangre de buey y cebo para velas. Describe así el plan de estudio. Es necesario pensar un siglo XX manufacturando materia prima, etcétera, etcétera. Podríamos repetirlo a fin del siglo XX, 100 años después, el mismo discurso de Krause. Obviamente dice la mecánica, por la tecnología mecánica, era la tecnología dominante, la tecnología mecánica. Krause venía de los ferrocarriles, recuerden, era un ingeniero civil que construía
Los talleres de Tolosa, por ejemplo, La Plata, o de Tafí Viejo, los hizo Krause. Era un constructor ligado a los ferrocarriles. Y la de construcciones, porque obviamente se requería infraestructura y obra civil para desarrollar un país. Y al año siguiente habla de electrotecnia, porque imagínense, electrotecnia, prácticamente no había alumbrado público eléctrico en la ciudad de Buenos Aires, recién para el centenario hubo. Y el plan de electrotecnia es de 1898. Y él dice, la energía que nos mueva en el siglo XX va a ser eléctrica y no a vapor. Digo, debemos recuperar esa impronta en la educación técnico-profesional, la impronta de poder equilibrar entre el desarrollo de lo que tenemos tecnológico y a dónde queremos ir como país. Y hoy no tenemos esa misma matriz, por supuesto era otra matriz educativa. La matriz que hay que potenciar en la educación técnico-profesional es la educación superior, porque es la llave para articular con los grados, es la llave para cualificar la educación técnico-profesional desde la educación técnica o desde la educación secundaria orientada, o de los trabajadores con su trayectoria, la que fuera en el mundo del trabajo, y la que tiene el potencial por peso propio de articular con los grados de las universidades. Y este es un tema fundamental. También hay como una fuga dentro de la política pública en tratar de poner en la perspectiva a los títulos universitarios de grado como salida para el arraigo. Y la verdad que todos conocemos que eso no es verdad. Los números en la Argentina no dicen eso. El sistema universitario argentino, que es excelente, que es muy bueno y del cual nos sentimos todos orgullosos, egresa un 17 de cada 100 estudiantes que lo inician. Y sostener una carrera de grado a largo plazo, si no logramos articularlo a través de tecnicaturas superiores, es difícil, sobre todo en las carreras ligadas a perfiles técnico-profesionales, que son carreras largas de grado, son carreras con muchos contenidos. Entonces, en las pocas experiencias que hay de articulación, porque es una deuda que tenemos entre el sistema técnico superior y el reconocimiento del sistema técnico superior para el grado universitario, con un ciclo de año y medio, 2 años, a través de una licenciatura, lo que fuera, las pocas que hay funcionan muy bien. Bueno, también la llave de esa potenciación la tiene la educación superior, técnica. Y por ahí andamos, yendo el camino también de las articulaciones inteligentes, ¿no? Para cerrar digo esto, toda la educación argentina, la educación principalmente de la provincia de Buenos Aires, representando a la mitad prácticamente de la educación argentina en cuanto a números, representando casi la mitad del PBI industrial, tiene mucho, mucho por crecer. Hay lugar para todos y todas. No es cuestión de entrar en conflicto sobre, y mucho menos con otros sectores estudiantiles. Al contrario, tenemos que pensar inteligentemente cómo hacemos crecer el sistema, que necesariamente lo tenemos que hacer crecer, cualificado a la vez, pero con arraigo en nuestras localidades. Si el modelo va a ser un modelo que sigue hiperconcentrando a la gente dentro de los sectores urbanos, es un modelo que tiende al fracaso, porque después no hay justamente puestos realmente cualificados, sino lo que hay es una demanda sectorial que es muy momentánea, que produce cadenas de concentración muy grandes. Ese es el enorme desafío que tenemos, y me parece que es lo que debemos trabajar adentro de nuestras instituciones, discutir con nuestros estudiantes, nuestros docentes, generar conocimiento. Por ahí va nuestra política pública en nuestra responsabilidad de gestión. Digo, esto lo estoy diciendo desde el lugar de funcionario y no de comentarista. Esto que estamos diciendo es lo que nosotros estamos convencidos que hay que hacer y es parte de la política pública que estamos llevando adelante o que intentamos llevar adelante, por supuesto en una construcción colectiva, con distintas responsabilidades. Mucha más inversión para cualificar y crecer. Reitero, y ahora cierro en serio, no se puede crecer ni cualificar sin inversión.
pero que esté la inversión no significa que lo podamos hacer. Y ese es el enorme desafío que tenemos para adelante. Bueno, gracias por la escucha. Quedo abierto a interrogantes, preguntas. Digo, no quiero extenderme demasiado sobre este tema. No, gracias, gracias Gerardo, realmente. Tu claridad para sintetizar el desafío que está sobre el escenario, la verdad que ayuda a pensar, pero también nos interpela fuertemente. Ahora Noelia te va a pasar las preguntas, si hay preguntas. Ahí sí, hay una en el chat de Luis Morales, no sé si Luis la quiere hacer personalmente o la... La leo ahí, sí, es fundamental. Dice Luis, me gustaría conocer cómo piensa el perfil o la formación de los docentes que están a cargo de llevar esta cualificación al sistema. Sí, totalmente. A ver, es todo otro temón, ¿no? También un tema de superior, de nuestros institutos de formación docente, de nuestros institutos mixtos. Nosotros, cuando hablamos de la institucionalidad de la educación técnico-profesional, también pensamos esto. Yo no lo desarrollé aquí porque es un tema, digo, para una charla en particular. Lo único que no se puede comprar con inversión son los recursos humanos, esto ya lo sabemos. Los empresarios saben bien eso, ¿no? Los países desarrollados saben bien eso, que es mucho más barato venir y traer científicos y técnicos nuestros, es barato pagarle un buen sueldo que formarlo. Formar un buen profesional es caro, le es caro a la sociedad, requiere un gran esfuerzo social y un gran esfuerzo individual, obviamente, de quien se forma. Pero también un gran esfuerzo social, esto lo tenemos que decir. Cuando uno mira la composición de un certificado de un científico que pasó por la escuela primaria, por la escuela secundaria, por alguna formación, por la universidad, por su doctorado y por su investigación, bueno, el componente social que tiene la inversión que se hizo sobre ese certificado, más allá de la personal y el mérito por su trayectoria y esfuerzo, digo que a veces parece que no se tuviese en cuenta. Los recursos humanos hay que formarlos, no se pueden comprar, porque para comprar recursos humanos, como hacen los países desarrollados, hay que tener mucho poder tecnológico y mucho dinero. Nosotros tenemos que desarrollar los recursos humanos. Y los recursos humanos requieren tiempo. Y ni que hablar los recursos humanos que forman a otros recursos humanos. Digo que es mucho más difícil que el recurso cualificado en sí. La educación técnico-profesional se debe a un gran debate sobre la didáctica de la educación técnico-profesional. También desde la gestión les quiero contar, creo que muchos ya saben, con la dirección de superior docente, venimos trabajando justamente en este tema, en una carrera de formación docente ligado a la educación técnico-profesional. Esto lo empezamos a hacer al inicio de la gestión, es una vacancia de la provincia histórica, lo viene trabajando el equipo de formación docente con Carla Maglione, que es nuestra directora que ustedes ya conocen, de formación superior técnica, y con todas las direcciones de la educación técnico-profesional en tener una formación docente de la educación técnico-profesional. Estamos trabajando en eso. Una de las coordinadoras de ese equipo es María Rosal Mandós, a quien convencimos para que nos acompañe, y después hay profesionales de primera línea pensando la estructura que va a ser sometida a debate. No es algo que nosotros vamos a imponer, sino va a haber todo un trabajo constructivo. Es una tarea difícil, porque es difícil en el mundo. Hay muchas vertientes de recursos humanos en la educación técnico-profesional tradicional. Una son los sectores profesionales, que portan los saberes específicos sobre determinadas cadenas sectoriales, pero a ese profesional hay que darle las herramientas didácticas o desarrollar las herramientas didácticas para poder para que pueda ser un recurso para que sirva la transmisión, que es difícil. En algunos sectores esto es muy difícil, en otros es más sencillo o menos complejo.
y pensar esa oferta es una oferta compleja, pero lo estamos haciendo, lo venimos haciendo de antes de la pandemia, digo, este fue uno de los primeros ejes de trabajo, justamente porque ese crecimiento que yo les conté que tuvimos del 2006 al 2015, la principal tensión que ocasionó no eran los edificios, que lo era, no eran los equipamientos, que lo era, no eran los cargos que nos faltaban, que también lo eran, sino lo principal eran los recursos humanos. Uno a veces piensa o ve o denota la necesidad de un determinado perfil en un sector, y ni que hablar en los sectores del interior de nuestra provincia, acuerda esa oferta, trata de conseguir los insumos y después dice, ¿y los recursos humanos? ¿Quién va a dar clases aquí? Bueno, estamos en una deuda como sistema enorme en la formación de recursos humanos hacia la educación técnico-profesional. Bueno, estamos solucionando de fondo estructuralmente. Yo repito una cosa que nos dijo el gobernador y que nos dijo la ministra y que yo, la verdad que lo quiero decir desde la gestión. Cuando hicimos algunos diagnósticos al inicio de la gestión y comentábamos problemas estructurales como esto, la verdad que la indicación del gobernador fue a problemas estructurales, soluciones estructurales. Y para quien tenemos muchos años de gestión, esto por ahí se dice, ¿no? Es como un eslogan. La verdad que es una de las pruebas de que esto no era un eslogan en la gestión es, por ejemplo, el profesorado de educación técnico-profesional. Estamos trabajando hace 1 año y medio con una propuesta inicial de fondo que esta gestión quizás ponga en marcha, que no vamos a ver los egresados, obviamente, pero que es una respuesta estructural a un problema estructural. Mientras hay que hacer otro tipo de cosas, porque también hay que atender el día a día de las cuestiones estructurales. Y ahí estamos trabajando con acciones ligadas a la formación continua. Que a pesar de la pandemia, digo, y de la relación, porque cuando uno hace formación continua, sobre todo sobre perfiles profesionales, hay que trabajar mucho con el sector productivo y con los sectores líderes productivos, porque son los que tienen la incorporación o que tensionan la tecnología dentro de esa cadena de valor. Bueno, igual trabajamos mucho sobre algunos perfiles técnicos que tienen más demanda, estuvimos trabajando. Pero este es el tema, un recurso hay que formarlo, no se puede comprar, y es la mejor apuesta que uno puede hacer al futuro estructural, generar nuestros recursos. Y generarlos en entornos formativos donde interaccionen con la tecnología o los recursos tecnológicos apropiados, esto que decíamos, no los de punta, los apropiados para el desarrollo local. A mí no me sirve traer el mejor científico de un área si lo voy a insertar en una comunidad cuyo desarrollo tecnológico está 5 o 6 etapas anteriores. No me sirve porque es disruptivo, no es una mejora constante, sino es disruptivo con respecto a esto. Me servirá para otras cosas, pero no me sirve, y este diálogo también lo perdemos. Entonces, muchas veces el diálogo con los sectores de punta con respecto a la producción tecnológica, digo locales, es ¿no? Porque te generan, te dicen, mi línea de proveedores locales no alcanza los estándares de calidad para este sector, entonces cuando le decís, bueno, vamos a formarlos para que lo puedan alcanzar, te dicen, bueno, pero los profesionales no te los presto, ¿no? Bueno, entonces, por eso digo, requiero un diálogo que es netamente político y de soberanía cuando uno discute esto, ¿no? Porque algunas industrias que generan mucha mano de obra con buenos puestos laborales, cuando uno mira la balanza comercial son deficitarios o andan ahí, o no incorporan divisas. Entonces, esta es una gran discusión también en cuanto a modelo. ¿Qué tipo de sector uno empuja desde lo productivo y acompaña con los perfiles profesionales? Porque después va a formar recursos humanos o profesionales en ese sector que si madura tecnológicamente ese profesional queda fuera. No sé si entiende lo que estoy diciendo. Digo, esto nos pasó en Argentina muchas veces. En los 90 pasó mucho. En los 90 muchos profesionales iban al sector educativo
porque no había trabajo. Cada vez había menos trabajo, digamos. Al principio de los 90, quizá con el inicio de la convertibilidad, había un tipo de trabajo y después a medida que fue deteriorándose la situación económica, quedaron fuera. Para cuando hubo otro modelo y una reactivación que había pasado el 2001, el 2002, el colapso social, etcétera, etcétera, cuando empieza a haber una reactivación, 2003, 2004, 2005, esos profesionales quedaron fuera de la actualización tecnológica en su sector, con lo cual no podían volver al sector productivo y quedaron atrapados dentro del sector educativo, quizás cuando no era su apetencia estarlo, sino que fue una fuente de trabajo. Este es un problema cuando justamente no hay sostenimiento de los modelos productivos y económicos. Con lo cual, esa línea que la educación técnico-profesional en el mundo también alimenta los recursos, que es el flujo del sector productivo educativo, en la Argentina está rota. Está rota del todo. Digo, recomponerla es muy difícil. 10 años de un modelo productivo entre el 2005 y 2015, con sus errores, aciertos, idas y vueltas, empezó a generar un nuevo flujo que fueron parados estos últimos 4 años de la gestión anterior. Y lo digo esto en términos que si no acordamos un modelo que sostengamos independientemente de las gestiones de gobierno, es muy difícil recuperar la formación de recursos para el sector educativo que tiene en todo el sector educativo, tiene este problema, mucho más en la educación técnico-profesional, mucha más en sectores donde la maduración tecnológica es muy rápida, ¿no? Hoy el ciclo de maduración tecnológica en la electrónica, en el software, es muy corto, son ciclos de 2, 3, 5 años, una tecnología inicia, alcanza su ciclo, madura y cae en 5 años como mucho. Esto que antes era solo de la electrónica, de la informática, hoy abarca todo, justamente, por ejemplo, con la industria 4.0. Entonces, los sistemas de mecanizado, que eran mucho más estables, bueno, los controladores no lo son, y los software que los manejan no lo son, y la interacción de datos tampoco lo es. Y pasa en la química, y pasa en la industria alimenticia, que es en la que nosotros somos muy fuertes y tenemos que desarrollar, bueno, etc. Por eso el tema de los recursos es un tema, este es el tema que estamos discutiendo, obviamente, en la formación estructural de nuestros cuadros para la educación técnico-profesional. Y que también abarca todos los niveles, con la misma integralidad que estamos mirando los diseños curriculares, estamos mirando los perfiles profesionales docentes para esos diseños curriculares. Esto es lo que estamos haciendo en forma conjunta. Pero da para otra charla esta, ¿no? Le invitamos a Ale Virgin y lo discutimos juntos, estamos haciendo ese trabajo. La verdad que todo el equipo de Carla y el equipo de Marcela y de Superior Docente trabajando en esto, la verdad que, estamos entusiasmados. Estamos entusiasmados con eso. La verdad, perdón, discúlpame, la verdad es que me parece sumamente interesante que esto se esté trabajando, porque los institutos que como el nuestro hemos sido sedes de muchas de las experiencias subsanadoras del problema de la formación pedagógica de técnicos profesionales, técnicos superiores, incluso de la versión del profesorado de educación técnico-profesional, teníamos cierta claridad sobre algunos hallazgos o algunas cosas que resultaban una respuesta parcial al problema, pero siempre nos quedamos con la sensación de que esa no era la respuesta que un sistema formador tenía que darle al conjunto de un sistema educativo, ¿no? Así que esto es sumamente interesante, la verdad que me genera muchas expectativas ver por dónde se construye una respuesta a una problemática tan compleja y de tanta dinámica, porque una de las cuestiones que tiene es que tiene que pensarse en casi en una formación abierta, continua y sostenible en el tiempo. Va a ser necesariamente, va a tener que ser así, ¿no? Así es el desafío. Así es el desafío, y es un desafío nuevo, y estamos trabajando en eso, y después ya van a venir las etapas de consulta, intercambios, por supuesto con ustedes, eso ni que hablar. Lo venimos trabajando a nivel interno, básicamente porque hay mucho que discutir,
y pensar y analizar comparativamente y después elaborar la propuesta para ya iniciar una etapa de discusión y aportes que bueno, con la vuelta a la presencialidad podremos ir haciéndolo. Esto es muy difícil hacerlo por Zoom porque son discusiones, digo, por Zoom uno puede explicar más o menos por dónde va, pero lo que es importante es el cara a cara, el debate, el ver cada sector, cada familia profesional. Bueno, en fin, hay un montón de cuestiones interesantes para una próxima charla, Graciela, porque es largo el tema, pero es súper apasionante, porque es una deuda histórica que tenemos, una deuda histórica a la formación de los recursos docentes para la educación técnico-profesional. Bien. El que había dejado ahí la pregunta en el chat, que es Luis, había levantado la mano. No sé si querías agregar algo, Luis, a lo que dijiste antes. Algo muy chiquito quería agregar. Primero quería decirle a Gerardo que a lo mejor ni se acuerda de quién soy, pero que es un gusto encontrarlo después de tantos años. Y segundo, que bueno, esta pregunta que yo hice recién tiene un porqué, porque digamos, es una propuesta o un debate que yo vengo proponiendo hace años como director de uno de los pocos institutos de la provincia que tiene los profesorados para educación secundaria técnica. Y que, digamos, son diseños curriculares atrasadísimos y hace años que vengo discutiendo y proponiendo la discusión de que hay que discutir qué perfil de docentes queremos para la enseñanza técnica, tanto secundaria como terciaria. Totalmente, Luis, a eso responde esto, es una deuda histórica, como decís, tenemos algunos planes antiquísimos que responden a otros modelos, y queríamos no solo hacer una actualización de esos planes, la verdad que lo que nosotros propusimos es esto, soluciones estructurales a problemas estructurales. Mira, demos la discusión que haya que dar, construyámosla en los tiempos que hay que construirla seriamente, no en los tiempos de gestión, en los tiempos de se me termina y quiero... Hagamos una discusión en serio de esto, positiva, nutritiva, pensemos opciones interesantes, que es lo que estamos en la etapa terminando ahora esa opción, para iniciar un proceso de debate, obviamente, con los institutos, con los que forman, con las opiniones, con sectores, porque también hay que, con los representantes docentes. Digo, ahí requiere tiempo y lo hacemos lo más rápido posible, pero lo más seriamente posible. Y creo que dejar este legado es importante. Todos sabemos lo que estamos muchos años en educación, todos tenemos acá muchos años. Los lugares de gestión son lugares transitorios, cortos, a veces un poco más cortos, a veces un poco más largos. Bueno, lo que uno tiene es que tratar de dejar improntas estructurales con respecto a esto y construirlas de forma colaborativa también, porque la forma que uno se la apropia, la lleva adelante y la practica. Y un diseño de este tipo requiere, obviamente, etapas de desarrollo muy finito, ¿no? Así que bueno, en eso, ese es y justamente respondiendo, y por eso decimos la integralidad de los docentes de educación técnica secundaria y de educación agraria, que tampoco nunca fueron tenidos en cuenta, los instructores de formación profesional, los docentes de los distintos campos de la educación superior técnica. Para nosotros, pensar eso en una integralidad, no porque sea todo lo mismo, pensarlo en la integralidad como los diseños, digamos, ¿no? Con las particularidades, con lo que requiere la educación obligatoria, con lo que requiere un perfil profesional, el desarrollo de una capacidad profesional, bueno, tiene esa complejidad. Y después también las distintas vertientes por donde vienen nuestros docentes, sobre todo en superior, donde vos tenés profesionales del área, distintas áreas que obviamente vos lo necesitás para los campos técnicos específicos y que es justamente una oportunidad, ¿no? Es una de las fortalezas del sistema. Bueno, cómo eso se puede regularizar y puede ser transferido a otros docentes, etcétera, etcétera. Bueno, por eso también es un diálogo no solo con el sector educativo, sino que es un diálogo con el sector profesional, con cada uno de los sectores profesionales. Y también con las universidades, en las carreras de formación, porque todos lo saben ustedes, donde empieza a haber oferta universitaria, sobre todo pasa en conurbano, pero en el interior mucho más. Después cuando tenemos un buen docente, nos andamos tironeando los docentes con la universidad, digo,
digo, ¿no? Es como que no pensamos en chiquitos, no pensamos, estamos pensando en chiquitos. Y todos sabemos los que tuvimos responsabilidad dentro de una institución, sabemos lo que cuesta tener un buen recurso docente y lo que uno hace para conservarlo y tenerlo para garantizar una enseñanza de calidad y mejor. Bueno, ese es un enorme desafío a construir. Sí, creo que ahí entras en otro tema que supongo que sería de muy largo de desarrollar, que supone la organización de las instituciones y los modos de la ejecución presupuestaria al interior de las instituciones, porque si hay una cuestión que todo lo que has expuesto es claramente un desafío, pero indudablemente para llevarlo adelante hay que pensar otros modos organizacionales, ¿no es cierto? Y otros modos de las ejecuciones presupuestarias, al menos de las garantías de ejecución presupuestaria de las líneas que se necesitan al interior de una institución para esto que vos acabás de exponer con tanta claridad y que resulta tan interpelador, ¿no? Y el desarrollo de modelos de financiamiento innovadores para todo el desarrollo integral es fundamental. Digamos, el financiamiento de la educación técnico-profesional no basta con el fondo, aunque lo recuperemos, con el Fondo Nacional. No basta. Y justamente los centros de servicio tecnológico es una parte de cómo financiar determinada innovación. Nosotros queremos tener una impronta a los servicios tecnológicos, que puede ser a través de productos, diseños, cosas que ya nuestros institutos algunos hacen, sobre todo algunos institutos superiores, lo hacen con normativa, tenga lógica de empleabilidad, no tenga lógica financiera. No, esto es para explicar, es largo de explicar, pero es un modelo que viene aparejado con el de unidad integral. Que cuando salga el modelo de unidad integral, nosotros esto lo trabajamos, digo, ¿no? El modelo de vinculación, el modelo de servicios, y cómo eso debe redundar en puestos de trabajo. La amortización de esa inversión debe ser en puestos de trabajo, porque cuando uno tiene un puesto de trabajo en blanco, tiene una carga patronal, una carga impositiva que vuelve al sistema. Nosotros, el sistema educativo, ¿cómo amortiza la inversión? La amortiza con títulos y certificados emitidos. Digo, nuestra amortización a la inversión no es con plata o con prestar un servicio, sino con lograr certificados y títulos cualificados. Esa es nuestra inversión. Ahora, tenemos que tener en claro que la inversión en nuestra Argentina desigual, que tenemos que cambiar, nuestra carga impositiva, el que más paga es el que menos tiene. Porque ninguno de nosotros podemos evadir el IVA. Ninguno. Uno va a comprar una leche al supermercado, o al almacén, o a donde fuera, y el IVA lo paga. Después, si el que le vendió la leche paga el IVA, es otra historia. Pero uno no puede zafar del impuesto. Y en la Argentina de hoy, el 34% de los ingresos corresponde al impuesto al valor agregado, al consumo. Digo esto porque a veces nosotros tenemos que tener muy claro, como agentes educativos de la educación pública, que el sustento de la educación pública está principalmente por la espalda de los que menos tienen. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Es algo que hay que cambiar, la estructura impositiva. Venimos de un proceso donde, por ejemplo, bienes personales se redujo más de 1,5 puntos en 4 años, ¿no? Pero se aumentaron, no se tocaron impuestos, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, donde entonces, con la inflación, cada vez más sueldos de, por supuesto, clase media muy baja, digo, con ingresos que apenas corresponden, bueno, están pagando ganancias. Hoy eso se va modificando. Es muy difícil con una estructura tributaria. Ahora, quienes hacemos educación tenemos que saber, y quienes tenemos un ingreso por fondo de ETP, o sea, un ingreso adicional, porque así lo estableció la ley, que no devenga del presupuesto educativo. Recuerden que el Fondo de Educación Técnico Profesional devenga del presupuesto nacional, de los ingresos corrientes del presupuesto nacional. O sea, es un fondo aparte. ¿Por qué es aparte? Bueno, porque se tomó una decisión política que se tomó cuando se hizo la ley, que es básicamente que la educación técnico-profesional es un lugar donde hay que invertir más que el común,
porque es quien más rápido te puede devolver a la torta, generar puestos cualificados, trabajo y desarrollo, que te permite más impuestos, con lo que te permite agrandar la torta. Ese es el círculo virtuoso que piensa la ley. Ahora, si desfinanciamos y bajamos las cargas patronales, que es lo que pasó en estos últimos años, remontar esa situación es difícil, sobre todo en un proceso de pandemia o pospandemia como el que viven no solo nosotros, vivimos todos, digo, todas las economías. Pero hay que dar esta discusión, digo, hay que darla, y por eso hay que ser muy responsable y eficiente con la inversión pública. Nosotros por eso tenemos que desarrollar modelos innovadores en el financiamiento de la educación técnico-profesional. Porque si no, los sectores concentrados que toman los perfiles que nosotros generamos, generados básicamente con el impuesto de la gente que menos tiene, que no accede a esos puestos laborales. Digo, con lo cual genera una relación injusta que, por supuesto, nosotros propendemos a cambiar. Por eso hay que recobrar la inversión pública en la educación técnico-profesional, pero también hay que buscar modelos que rápidamente generen cualificación del empleo, sobre todo en los sectores más desprotegidos. La economía social, que hoy representa el 25% de la población económicamente activa, un cuarto, 1 de cada 4, está en la economía social. Con lo que eso significa, la economía social, ustedes saben, hace lo mismo bien y servicio que la economía formal, con distintos medios, con situaciones más precarias de trabajo y con una muy diferente remuneración por ese trabajo. Bueno, esto genera una enorme desigualdad que hay que revertir. Y la educación técnico-profesional no puede mirar para otro lado. No puede mirar solo, porque justamente de eso hablamos, el origen de esta charla, digo. Justamente, esta es el enorme potencial que tenemos para generar un desarrollo local auténtico. Bueno, de eso se trata el desafío. Vuelvo al inicio de la charla, ¿no? Tenemos que entrar a la cancha, dejémonos de preparativo, dejémonos de decir cómo se patean los tiros libres, cómo se sacan los laterales, cómo son las reglas de juego, que ya lo sabemos, porque eso ya lo sabemos cómo es. Bueno, ahora hay que hacerse cargo de la situación. Digo, hay que entrar a jugar este partido. Partido difícil, en condiciones difíciles, porque son las que nos tocan, pero con una enorme convicción de que por este lado, por la educación técnico-profesional, es por donde tenemos una salida como sociedad. Es la salida de la cualificación y del trabajo y de la educación. Digo, no, es el que siempre como docentes apostamos. En definitiva, yo siempre digo, uno es docente porque cree y está convencido que puede cambiarle la vida a otro. Básicamente entendemos que eso es ser docente. Así que a eso apelamos, ¿no? A ese granito de arena que le permita a otros mejorar su condición de vida. La verdad, Gerardo, que vuelvo a reiterarte las gracias porque primero porque te hayas hecho el tiempo en tu agenda nutrida, y sobre todo de los días lunes, para estar esta noche con nosotros. Y creo que todos los que estamos en esta sala y los muchos que nos han escuchado y nos escucharán en diferido, estamos dispuestos a entrar a la cancha. Así que bueno, espero que juguemos el mejor de los partidos, porque creo que nos lo merecemos. Se lo merecen los pibes, se los merecen los trabajadores, se los merece el futuro de este país, nuestras regiones, nuestras localidades, y también nosotros como docentes. Sin ganar algún partido siempre va a ser importante, porque nos va a dar más fuerzas en este cotidiano. Así que yo te agradezco infinitamente, creo que te vamos a volver a invitar porque nos has dejado pensando. Yo conozco a muchos de los que están en esta sala que están serios y pensando, porque sé que están pensando y que seguramente esto va a abrir muchos otros debates. Vuelvo a reiterarte que te esperamos por Tres Arroyos. Acá hay varios de los que hacemos educación en este lugar y que nos va a encantar que vengas a trabajar con nosotros, a caminar escuelas y a pensar juntos. A todos ustedes les agradecemos que se sigan sumando a nuestros conversatorios sobre
que es la manera que hemos encontrado de festejar en este contexto nuestros 50 años. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias realmente, Gerardo, No, por haber gracias, venido esta noche hasta acá. Graciela, un honor compartir este espacio, este momento con